Vamos a ver generalidades, un poquito de epidemiología y también las aplicaciones más comunes y un poco de antecedentes de lo que es la terapia neural para todos los que son nuevos y nos están sintonizando hoy. Como generalidades y de introducción, nosotros vamos a ver primero qué es cervicalgia. ¿Cómo definimos nosotros la cervicalgia? Prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos transitado por dolor de cuello, dolor en la zona alta de la espalda. Esto es justamente lo que nosotros conocemos como cervicalgia. La cervicalgia clínicamente se conoce como un cuadro doloroso que se encuentra en la zona del cuello, específicamente en la zona cervical, de ahí justamente el nombre de cervicalgia, ¿vale? Dolor justamente en esa zona, en la parte posterior del cuello, que puede extenderse o no, no siempre, dependiendo de qué cause este dolor, a la zona de los hombros, en la parte anterior del cuello, o que puede irradiarse hasta la parte de los brazos y llegando hasta la mano. Es una afección, es un padecimiento que abarca principalmente los tejidos blandos de la zona del cuello, principalmente músculos, tendones y ligamentos, pero también pueden estar involucradas otras estructuras como nervios. Entonces, puede estar involucrado justamente un síndrome más general que nos puede limitar tanto en la función motora como en la función sensitiva. La cervicalgia afecta a cualquier grupo de edad, pero tiene más incidencia sobre todo en la población laboral, principalmente adulta, sedentaria, inactiva, que está relacionado con factores tanto extrínsecos como intrínsecos. O sea que este tipo de padecimiento, con muchos padecimientos que afectan los tejidos blandos, tiene que ver sobre todo por cuestiones posturales y cuestiones de hábitos de vida. Entonces, cosas como trabajos sedentarios, trabajos de oficina, trabajos que nos mantengan en una posición de la cabeza y del cuello por tiempos prolongados, usualmente afectan mucho este tipo de tejidos y nos van a provocar cuadros dolorosos que pueden acompañarse de cuadros sensitivos y cuadros neurológicos. Una de las causas más frecuentes justamente son afecciones mecanoposturales, como comentaba antes. La posición de flexión mantenida del cuello cuando nosotros vemos el celular, cuando nosotros trabajamos en alguna pantalla, que hoy en día por la pandemia pues ha ido en aumento justamente por todas las modalidades estáticas de trabajo que pues ha traído todos estos cambios. Son uno de los principales factores para que este tipo de afecciones se den, ¿vale? Pero también tienen que ver otro tipo de etiologías como trastornos degenerativos en algunos casos y en menor grado trastornos como reumatismos, procesos infecciosos e incluso en algunos casos procesos tumorales. Pero en su mayoría lo que nos va a estar provocando estos cuadros de cervicalgia van a ser principalmente posiciones mantenidas por mucho tiempo y procesos degenerativos de las articulaciones vertebrales o discos intervertebrales. Entonces, muchas de estas patologías, además de los tratamientos convencionales que tienen, como farmacología, fármacos como anestésicos, analgésicos, glucocorticoides en algunos casos, también tienen que ver además de esto, tienen que ser tratados como un ente en conjunto, ¿vale? Tienen que ver justamente también las cuestiones de actividad física y hábitos de vida. Un poquito de epidemiología que vamos a estar viendo aquí es que se estima que alrededor del 50% de la población laboral adulta transita con algún tipo de dolor cervical, ¿vale? Y la población en general con aproximadamente, el 50% de la población en general, aproximadamente en algún punto de su vida transita con este tipo de molestias, ¿vale? En países industrializados nos dicen algunos datos que cerca del 30% de la población trabajadora transita con molestias en la zona cervical y tiene más incidencia en las mujeres que los hombres, cerca del 22% según algunos estudios de caso. De los casos totales tienen que ver más incidencia en mujeres que en hombres, ¿vale? Este tipo de padecimiento representa un alto grado y un alto costo en el sector laboral debido a que justamente es el sector de la población que más afecta. Entonces, debido a que la población que tiende más a tener este padecimiento
usualmente se le incapacita para todas sus actividades laborales debido a los trastornos dolorosos crónicos, ¿vale? Y una de las cosas con la cervicalgia es que usualmente se cronifica y puede estar asociado con otro tipo de trastornos, como trastornos neurológicos, ¿vale? Ya que tiene que ver con la sensibilidad y afecciones en los nervios. No contamos con cifras específicas, lo que vimos en las diapositivas anteriores son cifras estimadas según algunos estudios de referencia, pero la mayoría de los países no tienen estudios justamente donde se marque específicamente este tipo de patologías ni la incidencia que tiene en el sector laboral. Entonces todo es un estimado, pero nosotros no conocemos en su mayoría gran parte de la población que transita con algún dolor en la zona del cuello, ya sea temporal o de forma permanente. Entonces, como mencionábamos antes, gran parte de los factores y gran parte de lo que nos va a estar originando este tipo de padecimientos viene principalmente por trastornos mecanoposturales que tienen que ver y afectan principalmente los tejidos blandos, ¿vale? Y esto nos afecta principalmente la zona muscular del cuello, la zona ligamentosa. Entonces, en este tipo de padecimientos puede estar provocado principalmente por espasmos, por contracturas en los músculos, ¿vale? Algunas cuestiones articulares como síndromes facetarios, retracciones en la fascia, fasciculaciones y demás, pero también tenemos otro grupo que puede estar provocado por secuelas de traumatismos, como por ejemplo en los choques automovilísticos. Nosotros tenemos, debido a un movimiento de hiperflexión e hiperextensión súbito, podemos tener dolor posterior a eso, tras esto que se llama síndrome del latigazo, o posterior a un esguince, posterior a un golpe, por ejemplo, y todo eso, de la misma etiología, nos puede producir los mismos síntomas. Después tenemos otra clasificación, otro grupo de cervicalgias, cuyo origen tiene que ver más por trastornos degenerativos y trastornos infecciosos, o en algunos casos neoplasias, que son tumuraciones. Entonces, todos estos cuadros, todos estos factores que nos pueden originar la misma sintomatología se tratan de manera igual con terapia neural. Si bien recordemos que la terapia neural en estos casos puede tener un papel regresivo o paliativo, siempre dependiendo de la causa que origina justamente este trastorno. Entonces, dependiendo justamente de lo que nos va a provocar todos los síntomas y los signos que nosotros vamos a tratar, va a ser la efectividad en el tratamiento, y ya dependiendo si nos va a dar una regresión de tal patología o solamente nos va a servir para retrasar los síntomas, ¿vale? Y dentro de los signos y síntomas más frecuentes que nosotros vamos a encontrar va a ser usualmente dolor generalizado en la zona del cuello, principalmente en la parte posterior, que puede contar o no con irradiación a zonas de la espalda media y miembro superior. Podemos tener rigidez y dificultad al movimiento activo y pasivo del cuello en todos los rangos de movimiento, en flexión, extensión, rotaciones. También podemos tener cuadros de mareo, de dolor de cabeza, inclusive migraña. Podemos tener alteraciones de la sensibilidad que pueden recorrerse hasta miembro superior, a zonas del hombro, del antebrazo, del brazo, pueden llegar hasta la mano, inclusive a partes de la cara, ¿vale? Y en algunos casos podemos tener otros síntomas como fotofobia o tinnitus, ¿vale? Justamente trastornos que ya afectan la sensibilidad y algunos sentidos. Entonces, todo esto puede estar desencadenado por alguna de las etiologías que ya vimos anteriormente, pero usualmente el tratamiento que se da con base a terapia neural es el mismo. Dentro de las clasificaciones de la cervicalgia, pues, se va a dividir en 3 fases dependiendo de la duración de esta y de los síntomas aunados. Cuando nos tratamos cervicalgia aguda, usualmente tratamos un trastorno que es de rápida aparición y se da dentro de los primeros 72 horas, que este tipo usualmente de cervicalgia se da por cuestiones que afectan la musculatura, como espasmos, contracturas o postraumatismo, ¿vale? Entonces, dentro de esto, usualmente nosotros atacando ese tipo de tejidos vamos a tener una resolución pronta. Si nosotros dejamos que este trastorno evolucione, pasamos a una etapa subaguda. En esto, usualmente, los signos y síntomas se instauran de manera progresiva, van increciendo, o sea, van subiendo, y usualmente la intensidad es más intensa. Aquí la intensidad puede estarse, o los síntomas pueden presentarse incluso en reposo, y usualmente aquí la duración es más prolongada. Los pacientes refieren molestia de semanas de evolución.
Y después tenemos los trastornos crónicos. Una cervicalgia crónica se le dice crónica cuando sobrepasa los 3 meses de evolución, y usualmente aquí ya está asociada a trastornos degenerativos y trastornos que afectan usualmente los nervios o inclusive trastornos dentro de la médula espinal. Entonces, aquí usualmente la intensidad puede ser muy leve o moderada, y puede ser transitoria, o sea que puede tener picos donde sube o baja, puede mantenerse en una misma intensidad muy baja, pero de forma constante, que no cede al reposo, no cede a analgésicos, no cede a antiinflamatorios. Y esto usualmente también puede estar asociado a trastornos psicoemocionales, o sea, cuestiones como depresión, ansiedad, miedo, enojo, todo lo que nos ocasiona justamente una alteración del sistema nervioso, nos puede afectar y nos puede provocar los mismos síntomas de una cervicalgia causada por un trastorno muscular, por una contractura, por un esguince postraumático, por una afección postraumática, por ejemplo, por un esguince. Entonces, siempre antes de tratar es importante dar una anamnesis y una exploración completa al paciente para justamente discernir y saber con qué tipo de cervicalgia nos estamos tratando, porque con base a eso van a ser los tratamientos que nosotros le vamos a dar al paciente. La terapia neural, afortunadamente, nos sirve para cualquiera de los tres tipos de cervicalgia con base a su duración, y también nos sirve para tratar los síntomas y signos de cualquier tipo de cervicalgia, no importa su origen, ¿vale? Siempre y cuando la persona que tratemos caiga dentro de las indicaciones de esta terapéutica. Entonces, ¿qué es la terapia neural para aquellos que no conocen? La terapia neural forma parte de terapias bioenergéticas principalmente, porque se da principalmente por un microestímulo que va a tener efectos generales en el cuerpo. Lo que hace la terapia neural es activar los mecanismos de autorregulación, principalmente del sistema nervioso autónomo del cuerpo. Entonces, no es una terapéutica que caiga dentro de la alopatía como tal, porque nosotros no estamos dando una acción agonista o antagonista al organismo, sino que simplemente estamos potenciando los efectos reguladores que el mismo cuerpo tiene, específicamente del sistema nervioso. Entonces, la terapia neural es una terapéutica que se utiliza mucho para trastornos dolorosos y trastornos psicoemocionales. Y dentro de las cervicalgias, pues ya vimos que son 2 de las etiologías más frecuentes. La terapia neural forma parte justamente de lo que mencionaba, del estímulo-reacción. A menor estímulo, mayor reacción. Entonces, eso también es importante a la hora de nosotros encontrarnos con esta terapéutica, porque no significa que nosotros, al tratar a un paciente, entre más picotazos le dé o entre más piquetes yo le dé, mejor efecto voy a tener, sino que viceversa. Ahora, la terapia neural se basa en 2 cosas. En el anestésico que nosotros vamos a poner, la terapia neural utiliza un anestésico usualmente diluido o componentes o cócteles del mismo anestésico con otras sustancias, que va justamente dirigido a un punto y lugar específico. El tejido que nosotros queremos tratar usualmente es el tejido que nosotros funcionamos. Y además de este estímulo, nosotros damos un piquete, que es la infiltración como tal. Hay diferentes formas de aplicación de terapia neural. Hay aplicaciones que se pueden poner para problemas locales o aplicaciones que se pueden poner para problemas usualmente más psicosomáticos, que tienen que ver ya más con las vías de comunicación nerviosa. Entonces, la terapia neural se puede poner en ambas partes o en ambas zonas, de ambas formas, para tratar un mismo cuadro y un mismo padecimiento. La terapia neural se divide en aplicaciones locales, aplicaciones segmentarias y otro tipo de aplicaciones que no voy a tratar en este seminario, porque ahí tendremos que adentrarnos más en la misma terapéutica y hacer un curso mucho más extenso, que son las aplicaciones por campo interferente, ¿vale? Entonces, dentro de las aplicaciones locales más usadas para tratar la cervicalgia, se utilizan aplicaciones dentro de los vientres musculares que afectan la zona cervical, principalmente trapecio superior y musculatura paravertebral, así como zonas álgicas, dependiendo dónde tengamos la sintomatología y justamente la dispersión de los síntomas. Entonces, aplicaciones como aplicaciones en coronilla, como vemos en la imagen en la diapositiva, aplicaciones en recorridos miofaciales que involucran músculos del cuello, tanto anteriores como posteriores, músculos de la cara, ¿vale? Aplicaciones paravertebrales, inclusive por punto gatillo. Todas son estas aplicaciones que se utilizan para cervicalgia que se ha visto que son muy efectivas. Hay varios estudios de referencia que nosotros podemos buscar en línea, que están ahí a la mano de todos, donde podemos corroborar esto.
¿vale? Entonces, otra de las aplicaciones que se utilizan y que son muy efectivas para tratar padecimientos principalmente causados por cuestiones miofaciales es por punto gatillo, ¿vale? Que justamente son estas zonas específicas dentro de los músculos y que no sé, que tienen justamente un problema de despolarización autónoma. Entonces, lo que ayuda a la terapia neural no nada más es en mejorar la sintomatología dolorosa, sino que debido a que está dirigida a regular la conducción nerviosa del sistema nervioso autónomo, para este tipo de problemáticas es una terapéutica ideal, porque además de que no se contrapone con otro tipo de medicamentos y otro tipo de terapias, la terapia neural ayuda justamente a despolarizar la placa motora del músculo y devolver la extensibilidad del tejido miofacial. Entonces, nosotros explorando la musculatura del paciente, dependiendo de dónde encontremos las zonas retráctiles, los puntos gatillo, nosotros podemos aplicar. Puede ser aplicación en pápula subdérmica, intradérmica, o directamente en intramuscular dentro del punto gatillo. Ambas son de igual efectividad, ya dependiendo cada una de otra, va a depender sobre todo en la duración del cuadro del paciente. Usualmente para cuadros agudos se opta por pápulas subintradérmicas, ya para cuadros más crónicos, usualmente con un trastorno de despolarización más generalizado, es mejor ir directamente al tejido, diana. Y así es como nosotros ponemos. Cuando nosotros ponemos las pápulas directamente en la zona cervical, podemos ponerlos de forma generalizada. Todo va a depender, sobre todo, como mencionaba antes, de la duración que tiene el cuadro de mi paciente. Usualmente para trastornos agudos, estas son las aplicaciones básicas. Casi siempre cuando los pacientes van a que se les aplique terapia neural, vamos a ver que salen con este tipo de papulitas. Estas ronchitas que se forman en la piel son los depósitos de ese anestésico con el cóctel que se le da al paciente, que se depositan en ese tejido y despolarizan la zona de todos los tejidos, todos los nervios que están en la superficie, ¿vale? Los nervios cutáneos, que van a tener un efecto en el tejido más profundo por justamente una vía de interconexión en el sistema nervioso. Entonces, esta es una de las formas más básicas y más fáciles para tratar con esta terapéutica. Pero como mencionábamos antes, nosotros haciendo la exploración podemos aplicar directamente intramuscular y también tenemos podemos tener efectos terapéuticos muy grandes, ¿vale? Esto también va a depender, sobre todo, como mencionaba, de las necesidades y del cuadro propio de cada paciente. Y también a qué está asociado y por qué viene la terapia neural. Por ejemplo, si nuestra cervicalgia viene de un síndrome facetario, entonces de nada va a servir a la larga que nosotros solamente pongamos este tipo de pápulas. ¿Por qué? Porque el síndrome no viene como tal de una cuestión facial, de una cuestión muscular, sino que viene de una cuestión articular. Entonces aquí el tipo de aplicación es diferente. Pero debido a que nosotros aquí usualmente estamos tratando un síndrome, o sea que no solamente estamos tratando un cuadro sintomatológico específico de un tejido, sino que estamos tratando un todo. Usualmente vamos a tener, además de la afección dentro de los tejidos, usualmente un trastorno psicoemocional está sumado y también podemos tener otro tipo de síntomas como síntomas digestivos, síntomas neumológicos, ¿vale? Como bradipneas, taquipneas, palpitaciones, otro tipo de cuadros sintomatológicos dentro del mismo paciente. Para esto se utilizan otro tipo de aplicaciones que despolarizan justamente las vías de interconexión nerviosa, y esto se utiliza mucho para trastornos psicosomáticos. Entonces tenemos aplicaciones que se utilizan que van directamente a ganglios, que son centros de comunicación neuronal, donde tenemos más cuerpos neuronales que funjan, si nosotros lo vemos como analogía, como un centro de relevo nervioso que va a decodificar justamente esa información que viene de otros tejidos de la periferia al tejido nervioso central. Estos centros de relevo, justamente cuando se despolarizan, que esto es lo que hace la terapia neural, lo que hace es justamente recombinar y dejar que esa información nerviosa pase de manera más fluida y coordinada, y eso nos ayuda justamente a eliminar síntomas que usualmente vienen por algún otro trastorno que están asociados con cuestiones emocionales, cuestiones psicosomáticas, cuestiones que vienen de un ente pues un poco más complejo que puramente una lesión en el tejido diana, ¿vale? Entonces estas aplicaciones, dentro de estas aplicaciones, que son aplicaciones segmentales dentro de la terapia neural,
tenemos aplicaciones como los ganglios cervicales, como el ganglio cervical superior, los ganglios cervicales paravertebrales, como se puede ver en esta imagen. Tenemos otras aplicaciones como otras zonas de relevo autónomo muy grandes como el ganglio celíaco. Obviamente estas imágenes son para fines ilustrativos. Para nosotros poder aplicar esto, tenemos que tener un conocimiento previo de anatomía, fisiología, dosis, y todo lo que involucra este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, estas aplicaciones, en caso de que se necesiten, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno cervical, una cervicalgia crónica, que no se quita y no se quita, que no cede al reposo, que no está asociada a entes infecciosos o entes traumatológicos o entes neoplásicos, que tiene además otros cuadros como gastritis, colitis, insomnio, irritabilidad, bruxismo, tinnitus. Todo este tipo de sintomatología que acompaña a un síndrome usualmente está asociada a otra cosa. Entonces, en ese tipo de pacientes se recomienda aplicaciones que escolaricen justamente las vías de conducción previamente a una evaluación, ¿vale? Entonces, para este tipo de aplicaciones, la persona que lo aplique necesita tener conocimientos previos y estar capacitada, además de tener todo el gabinete recomendado y necesario para este tipo de procedimientos. Entonces, dentro de las aplicaciones segmentales que se dan, tenemos los ganglios cervicales, otro centro de relevo autónomo muy importante que es el ganglio estrellado, que se utiliza para muchas otras aplicaciones dentro de cara y rostro, y aplicaciones directas, por ejemplo, a las raíces nerviosas que nacen del occipital, como raíces paravertebrales, ganglios paravertebrales cervicales, o raíces, por ejemplo, del nervio occipital, que también están asociados. Y esto también se pone, por ejemplo, en padecimientos como migraña, padecimientos como parálisis facial, padecimientos como vértigo o secuelas de EBC, ¿vale? Solo por decir algunos. Entonces, justamente todas estas aplicaciones son las que nosotros podemos acompañar para mejorar el cuadro de nuestro paciente. Recordemos que previo a cualquier terapéutica tenemos que hacer una evaluación por un profesional y una persona avalada y una persona capacitada para hacer todos estos procedimientos. Porque si bien la terapia neural es una terapéutica muy noble, que se puede utilizar verdaderamente con casi todo tipo de pacientes y en cualquier tipo de patologías, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Y si nosotros vamos a que nos apliquen, que quien nos lo aplique sepa lo que va a hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, esto simplemente es una visión básica de los tratamientos usuales, estándares que se pueden dar en este tipo de patologías, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, esto sería todo. Si ustedes gustan profundizar en los temas, porque recordamos que esta solamente es una embarrada, una introducción, pueden contactarnos para que nosotros les ofertemos toda la oferta terapéutica que tenemos, ¿vale? Y así ustedes puedan hacer este tipo de procedimientos con todos los conocimientos teóricos y prácticos que se necesitan. Entonces, sin más que agregar, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, si gustan dejar sus preguntas en los comentarios y yo las respondo con todo gusto. Entonces, vamos a esperar un poquito para que quien tenga alguna duda o pregunta la exponga. Muy bien. Entonces, hago un espacio aquí para recordarles que nosotros ofertamos justamente un diplomado de terapia neural, que cuenta con uno de los temarios más completos dentro de las instituciones que se ofertan dentro del país, donde vemos justamente aplicaciones segmentales, aplicaciones locales y demás tipos de aplicaciones por campos interferentes, como es lo que yo mencionaba antes. Vemos anatomía, anatomía del sistema nervioso, anatomía general, técnicas de inyección, técnicas de infiltración, además de que nosotros contamos con avales que ofertamos en cualquiera de nuestras sedes, ¿vale? Entonces, si ustedes gustan contactarnos para más información, por favor, en nuestras redes sociales o en los números que aparecen en nuestras páginas de internet, ¿vale? Entonces, estoy esperando que salgan algunas dudas. Muy bien, pues creo que no. Vale. De nuevo, les mando un saludo enorme, siempre es un gusto compartir con ustedes. Recordemos, esto solamente es un tema introductorio. Si ustedes gustan ahondar y profundizar, estamos aquí para servirles. Por favor, pueden contactarnos y con toda confianza nosotros les ofrecemos nuestra oferta educativa.
Les repito, mi nombre es Jesús Núñez, siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima y les mando un saludo enorme. Que estén muy bien.